Bueno, hola, ¿cómo estamos? Otra entrega del profe de Vasco. Esta vez vamos a hablar un poquitito de es una propuesta de terapia que surgió sobre la marcha, en la oportunidad en que yo trabajaba de coordinador en un centro de rehabilitación de adictos y delincuentes juveniles y niños, ¿no? Es una terapia de resiliencia. Le podemos llamar el arte de la resiliencia o kintsugi en japonés, o kinsikuroi también, kintsugi, que ellos lo que hacen con vasijas que se rompen, lo reparan, este proceso de reparación, esto de hacer justicia a la víctima, al que está dañado, al que fue pospuesto, al no querido, al que sufrió al que sufrió un trauma, etcétera, violación, abusos, maltratos, etcétera, ya sea en un formato individual o grupal también. Y entonces, en oportunidad, como dije, de tratar con chicos comprometidos con el consumo, ellos contaban sus privaciones, las rupturas familiares que habían padecido, divorcios difíciles, algunos sin padre, otros expulsados de la familia, y en este sentido, eh, el proceso de reparación, sin duda que la situación es trágica, es decir, es imposible volver al pasado y darle un padre, por ejemplo, a un chico que careció de esta figura estructurante que te inserta en la cultura, te da un linaje, te da un apellido, conjuntamente con mamá que hace su parte, ¿no? Y un momento lógico crucial, la función materna y la función paterna que conjuntamente producen un sujeto con acceso a lo simbólico, un discurso compartido, capacidades éticas, es decir, la conciencia moral, diferenciar el bien y el mal y que tenga una ética compartida, ¿no? Como salud mental. También es un derecho, esta perspectiva entonces se considera el derecho a la salud mental como, también como derecho del niño y como de todo ser humano, por supuesto. Y es un derecho reparatorio porque el kintsugi, como terapia de resiliencia, se centra, hace foco en las rupturas, es decir, en la rotura que tuvimos emocionalmente, abandonos, pérdidas, privaciones, fracasos. Por eso también anexamos otra constatación durante la marcha, digamos, los casos clínicos, que es el Bur Love, que es el amor quemado, que la gente que viene fracasando en el amor ya está a la defensiva, y ya es como que abandonan esta búsqueda, ¿no? Y necesitan una terapia de reparación, es decir, tiene una historia, conocer esa historia, hacemos foco en esas cosas que la han dañado, que son cuestiones afectivas, quizás por ahí en personas muy exitosas en lo económico, en lo profesional, pero que en el campo emocional hay fracaso. Entonces, eh, el objetivo es incentivar la resiliencia, ¿no? Que es una terapia de resiliencia. ¿En qué consiste la resiliencia? Que cursos, se han dado un montón de... Y esta consiste en que a pesar de las adversidades, frustraciones, pérdidas, lo que no tuviste, lográs sortear esos inconvenientes, esos obstáculos y se podría decir triunfar en la vida lo mejor posible. Entonces, en el campo del amor sería estas personas quemadas, es decir, con ya al término pringado también, que incentiva la sologamia, que sería cuando uno se casa con uno mismo, eh, ver si podemos relanzar el proyecto de amor, el programa de amor, que todo sujeto porta como esperanza de felicidad, digamos, la pareja, la familia. Algunos incluso piensan la familia en términos de que qué vas a hacer solo, digamos, pensando el día de mañana que estás solo. Es que terminamos solo, el problema es pensar un poquitito, ¿no? Entonces, el kintsugi o kinsikuroi proviene esto de que los japoneses cuando se rompe una vasija,
lo reparan con barniz y polvo de oro, dándoles mayor valor, es decir, porque la persona que sufrió todos esos traumas, tienen esa sensibilidad especial, son muy empáticos, anticipan el dolor ajeno, es decir, para que no suceda, porque ya la han transitado, y no como las personas sádicas que gozan infligiendo dolor, ellos se ponen del otro lado, el que repara, el que anticipa, el que ayuda, el solidario, es decir, el cooperativo, es decir, es como que ya ha pasado a otra lógica por todos los padecimientos sufridos, ¿no? Y estos chicos, el caso que te quería contar eh, es que me dicen, yo no tuve padre, señor, y claro, no tenés, es un real, es como dice Isidoro Beck, un psicoanalista, que eh, lo que queda allí es invitarlo a tomar otra actitud, otra senda en relación a esa tragedia que porta, ¿no? Mejor dicho, transformar la tragedia en virtud. Y, o sea, toda la maldición, se podía decir, lo tematiza la psicoanalista Colette Soler, los mal dichos, es decir, lo que se ha dicho mal de él, es decir, los males que le han deseado, que se han hecho carne, es decir, porque a muchos chicos no deseados, expulsados, rechazados, dejados en crianza, etcétera, que han perdido todo, es decir, reformatorios que hoy día se llaman fundaciones, los chicos adoptivos que han perdido nada menos que la matriz simbólica de modelos, de personajes que estructurante, digamos. Eso te mata psicológicamente porque perdés cosas muy valiosas que son papá y mamá. Perdés la referencia externa real de que vos sos alguien, y los sustitutos espontáneamente buscan reparar esa pérdida, es decir, hacen como una terapia kintsugi, estimulando la autoestima, incentivando, es decir, lo que están haciendo es la terapia de resiliencia, que ahora lo estamos sistematizando como propuesta. Por supuesto, en sus comienzos las propuestas surgen así, espontáneamente, sobre la marcha, ¿no? Eh, como me pasó cuando propuse acá en la Argentina los primeros auxilios psicológicos. Yo lo había escuchado, mejor dicho, lo había leído en un texto de Ana Freud, y revisando un poquitito, sí, lo vamos a proponer. Porque una persona dijo, es como que usted hace los primeros auxilios, ¿no? Nada más que acá, el corazón. Y entonces, estos chicos que han sufrido privaciones en cuanto al derecho a la salud mental, es decir, al derecho a constituirse como sujeto que accede a lo simbólico, que tiene una definición, es decir, una identidad acorde a una vida vivible, un modelo, también un contexto, un hábitus, diría Bourdieu, el sociólogo, es decir, con esquemas y afectos que te atan a un lugar, al pago, como decía Pichón. Por eso decía que esto es interdisciplinar, porque se toman conceptos de distintas disciplinas, y que es un derecho que nosotros adultos tenemos. En una sociedad donde hay chicos que se crían sin padre, es una tragedia, es decir, no nos damos cuenta que le hicimos faltar algo fundamental a ese chico, estructurante, un modelo identificatorio, pero claro, los accidentes del destino, es decir, mucha gente también sufren daños en su proyecto de vida, en su trayecto, en su devenir, y tienen un modelo tan privado de toda cosa, que no puede dar al chico, por ejemplo, una familia monoparental pobre, a esa mujer hay que repararle todo lo que sufre, es decir, ayudarla a orientarla en cómo poder salir de esa encrucijada familiar. Por ejemplo, cómo orientar a los chicos, cómo volver a reparar su historia emocional y relanzar la búsqueda, es decir, ya con los chicos, que también ahora tienen un déficit, podríamos decir, de función paterna, es decir, sustitutos, lo que yo llamo sociopaternaje, es decir, padres sociales, un maestro, es decir, una vez le dije para ayudarla a superar esa adversidad de que el chico estaba muy descontrolado. Le digo, mirá, acá en el club hay un profesor que hace taekwondo, que a él le gusta charlar con los pibes, le digo,
¿y por qué no lo llevas ahí y le indicás que el chico necesita amistades, amigos, pares, pero también un adulto que le diga algunas cosas respecto de cómo ser con la mamá, con las hermanas, porque si bien el otro tirano se fue, separación difícil, divorcio difícil, quedó las copias y los chicos eran como él, o sea, de tal palo, tal astilla, mirá qué fundamento. Entonces el chico se empezó a encaminar porque empezó a tener amistades, en contacto con el cuerpo, la deporterapia. Entonces, eh, el kintsugi entonces es reparar aquellas cosas que no están hechas, es decir, antes de que decir, porque no sabemos si el chico se estructura igual si no tiene padre, pero de alguna manera tenemos que orientar hacia eso, es decir, este chico va a necesitar esto, esto y esto. Entonces, los que sufrieron maltratos, es decir, físicos, emocionales, que han tenido una vida tan punitiva que ya se crían a la defensiva porque han sido dañados en sus respectivas identidades. Entonces se tornan, yo conocí un chico que el dibujo del árbol era un cactus con muchas espinas grandotas. Y porque la vida es así, me dice, hay que estar bien armado. El chico, y le digo, ¿y tu papá? No tengo papá. Tu abuela dice que sí. Yo sabía que el padre estaba guardado, digamos, tras las rejas, y estábamos haciendo una terapia de reparación, es decir, ese daño no solo psíquico, sino daño ya en su fuero emocional, en su proyecto de vida, que el derecho trata de clasificar como daño moral, es decir, daño a toda la integralidad del sujeto, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho con él porque en cierta manera la abuela estaba muy contenta cuando tuvimos que deconstruir a ese sujeto, es decir, él estaba haciéndole lo mismo a los compañeros, los hincaba, le sacaba plata, les robaba, como pasa en la cárcel, ¿no? Y cuando él cambió de criterio, se posicionó desde otro lugar, ya empezó a construir un proyecto de vida mejor. O sea que es un resiliente, a pesar de los golpes de la vida, a pesar de un modelo muy inadecuado de vida, mejoró. Entonces, los que sufrieron divorcios difíciles también ya quedan marcados, es decir, dañados en su pareja inconsciente, digamos. Nosotros tenemos acá un chic que hemos incorporado en la familia y que intentamos instalar, que es un modelo de pareja, un modelo familiar de pareja, pero desde el propio linaje, es decir, las mujeres a su manera. Pretendieron instalar ese modelo de amor, se frustraron, chocaron, violencia, se separaron y necesitan reparar ese enfoque inadecuado, porque la pareja es de a dos, sin duda su parte, y ver la otra parte también, entonces reparar eso que está dañado, es decir, ese proyecto emocional para relanzar la búsqueda, reprogramarse, como diría Gasset. Entonces, la, trabajar con personas divorciadas es entonces curarse de esa desconfianza, esa falta de entrega, ya porque ya no quiere ser dañado, es decir, ya me entregué, deposité todas mis expectativas, confié en él y me hizo triza. Entonces, pero fue así, o es que o algunas definiciones no muy sensatas, es decir, ella quiso o él quiso estructurar una pareja en forma subjetiva y, claro, es de a dos la cosa. Entonces, eh, es también deconstructivo esto, Derrida, la filosofía deconstructiva de Derrida. Eh, Intentar hacer cambios en ese contexto de dolor y purgar el dolor interno, es decir, hacer una suerte de catarsis, por esto también está emparentado con el método catártico, que era un método primitivo de donde partió Freud, o sea, que necesita que el volcán erupcione, entonces usamos psicodrama, espacios de exteriorización, bueno, decirlo, es decir, le querés decir a ese que te dañó ahora todo lo que le ponemos un ego auxiliar en que, a ver, ¿qué pasa? Yo soy ese padre que no te quiso, a ver, ¿qué me tenés que decir? Sí, claro, así me hablas ahora, pero hay un momento en que el sujeto pierde la brecha entre fantasía y realidad y sale todo lo que tenía guardado.
Y una vez que hace esa catarsis, que es un momento crucial del psicodrama, por eso en esta forma de terapia tenemos que usar psicodrama de pareja, grupal, etcétera, eso desliga las fantasías negativas de su afecto. Entonces, eso al sujeto le permite una nueva elección, es decir, ya lo controla, ya no lo domina, ya no lo inhibe, ya no le genera culpa. Entonces se pone linda de vuelta y empieza a relanzar el proyecto emocional. Pérdidas familiares, por ejemplo, los chicos adoptados que han perdido, como dijimos, nada menos que el sostén simbólico, el grupo estructurante, perdido, es como estar fuera de hábitat, es decir, entonces la nueva familia espontáneamente trata de reparar esto. Entonces, es porque allí está dañado nada menos que el grupo que estructura, que orienta, que te da todo, porque son muy chicos a veces, y hasta que uno se constituye, sucede en la adolescencia, el otro tiempo de la estructuración de la subjetividad. Entonces, esos chicos van a necesitar hablar muchísimo sobre la familia y encontrar la raíz de la cuestión. Y en un caso, le digo, pero es que ellos están, tus padres, sin duda que pasaron cosas, pero ellos que no pudieron superar, que ahora vos tendrías que tener una misión de que algún día cuando lo encuentres puedas decirle que acá estoy, papá, mamá, ustedes me dieron una parte, pero esa parte a mí me sirvió un montón. Yo con eso poco pude, y lo busqué a ustedes ahora para intentar continuar la familia y rearmar la familia, aunque sea en una visita, etcétera, porque la verdad completa no nos libera de muchas definiciones erróneas, distorsiones, que hay un caso que fue abandonado, ¿no? En una clínica y bueno, el chico creció, fue dado en adopción, lo curaron porque en Estados Unidos te cobran todo, es como un vecino país acá, si no tenés plata te morís, me dicen los muchachos. Y cuando fue adolescente empezó a buscar a su madre, y hasta que dio con la madre. Y ese encuentro hubo que prepararlo, es decir, mira, trata de saludarla, pero como él tenía muchísimos reproches, cuando estuvo enfrente de la madre, fue inundado por todas esas ambivalencias, o sea, ese amor y odio, ¿no? Y lo que surgieron fueron reproches. Entonces, eh, pero la mamá, sabiamente, muy triste, llorando, este, le dice, bueno, decime todo lo que me tenés que decir, es que tenés razón, yo te doy la razón, vos tenés la razón. Y, y bueno, el chico dale y dale hasta que ya en un momento de descarga, ya la madre le dijo, mira, eh, te dejé enfrente de la clínica porque no tenía plata para costear la enfermedad que vos tenías, y sabía que te iban a curar y que te iban a dar en adopción. Así que cuando él descubre la verdad completa de que la madre no lo abandonó para que se muera ni para que se pierda, sino que era para salvarle la vida. Y como era muy pobre, entonces este chico empezó a tener otra visión de la madre. Entonces, este momento crucial, que es muy afectivo, hay que ser una bestia para no sentir emoción. Yo cada vez que lo cuento, está en un libro de Dolto. Entonces, esas pérdidas a veces hay que ver qué sucedió, ¿verdad? Es decir, el punto de rotura, de ruptura, de trauma, también los traumas, una persona violada, una persona abusada, a veces se busca la justicia en el pecador, en el victimario, pero la víctima necesita ser reparada emocionalmente en su proyecto de vida, en su identidad sexual, etc. Y todo eso se puede hacer también poniendo oreja, escuchando, rearmando la historia y empoderando, este empowerment emocional, es decir, esto que vos te pasó es muy triste,
traumático, pero también lo que no nos mata nos fortalece. Así que yo solía contarle un caso similar que contenía también un modelo alterno en donde el sujeto podía decir, bueno, entonces esto que me pasó no me va a destruir, no me tengo que dejar destruir. Yo ahora voy a usar como trampolín esta tragedia para retomar la búsqueda y que el victimario pierda eficacia, es decir, no me has dañado, sí, hiciste cosas, pero todo eso solamente a mí me ha dado más fuerza para relanzar la búsqueda. Entonces, esto es la resiliencia, es decir, incentivar aquellas estrategias, aquellas capacidades internas, conocimientos, habilidades, etcétera, para estimular la resiliencia, que sería esa flexibilidad, esa versatilidad que tienen ciertas personas para, a pesar de las adversidades, traumas, pérdidas, etcétera, se produce un proceso de autorreparación también que tiene que ver con los precursores de resiliencia que podemos decir, este proceso de autorreparación. Esto no está en ningún libro, lo estamos diciendo ahora, y es que siempre hay un personaje que, como Camus, él incentiva a un chico muy pobre que de lo contrario terminaría en la calle como mendigo, y el chico cuando creció recordó a su maestro, que fue Camus, perdón, Camus recuerda a su maestro que lo incentivó, cuando sacó el premio Nobel, la carta se lo dedicó a él. Yo le llamo el efecto Albert Camus, que le contaba a mis alumnos que ellos tenían también que, al haber nacido en zonas muy pobres, tenían esta tarea de superar todo eso y a pesar de todas las adversidades, pobreza, lluvia, crecer sin comida, encontrar una salida, la vía alterna y también una vez utilicé algo que sería la venganza positiva, ¿no? De que los que te dañaron, te desearon el mal, descargaron su frustración, su odio, su prejuicio, su maldad, pero que si vos te autodestruís con eso, le das la razón, o sea, te dañó, triunfó sobre vos, pero que hay algo que podría enfermarlo, es decir, podía generar un boomerang y es que vos triunfes a pesar de todo el daño que te han hecho. Entonces, acudir a sus inteligencias múltiples, Howard Gardner, acudir a su vocación, a sus puntos fuertes, utilizando el FODA, sus fortalezas, para vencer esos obstáculos y obstrucciones, facilitando este proceso de viraje hacia la flexibilidad. En caso de adicción, como el caso del chico que te dije, también en gente que sufre una neurosis de fracaso, es decir, que hizo un montón de cosas y no le dio resultado, ¿viste? Y acá había un hombre ya que estaba falleciendo y dice, mi amor, dice vos, esto es un cuento, estuviste en cada momento que a mí me fue mal. Abrimos el negocio, perdimos, pero estuviste. Sacamos el préstamo, perdimos, pero estuviste. Y así describía una serie de... Entonces, antes de desconectar el cable para que ya muera, dice mi amor, antes de... Espera, no conecte todavía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y sí, viste, un moribundo, no, no serás mufa vos. Es decir, el kintsugi sería una propuesta de derecho reparatorio, reparar el daño psíquico al que fue dañado, ya sea en un abuso, en un maltrato, en una separación, en una violencia de pareja, donde el daño fue, el sujeto quedó hecho triza, fue dañado su proyecto emocional y ya teme relanzar la búsqueda, por eso que quedó quemado. El Burn Love, que es un síndrome, podríamos llamarlo, que estamos hablando ahora, que yo descubrí en los grupos. Entonces, es un derecho reparatorio sobre la víctima. La víctima tiene derecho a ser reparado. Entonces, esta terapia de reparación, bueno, Melanie Klein habló mucho de fantasías de destrucción y reparación como proceso también, que hay un proceso de autorreparación también. El tiempo también va curando, pero que pudo haber quedado algún vestigio. Entonces, hay que buscar esos puntos de fractura desde la figura de la vasija que se rompe, el psiquismo como vasija,
y con barniz y polvo de oro pintarlo y darle otro valor, es decir, sería resignificar toda la historia de fractura, de ruptura, entonces eso sería la propuesta del Kintsugi como terapia de resiliencia. Entonces, es una terapia muy activa en donde se escucha, se orienta, es decir, el psicoanálisis es buscar los traumas, traerlos y sacarle esa potencia. En cierta manera, todas las terapias son Kintsugi, pero esto es específicamente centrarse, por ejemplo, en el caso del Bull Love, el amor quemado, personas en grupos también se puede hacer, para reparar el corazón roto, y relanzar la búsqueda, ¿no? También se puede hacer en procesos de adicción, en sujetos que han sufrido abandonos, pérdidas, etcétera, maltrato, el abuso sexual. No es que yo escucho que dicen, ya les jodió la vida. No, ese sujeto puede ser liberado de ese trauma y utilizar ese daño que le han hecho como trampolín para pasar a la otra vía, es decir, lo que no te mata te fortalece, porque la experiencia demuestra que las personas que han pasado situaciones traumáticas y difíciles desarrollan ya otra, es decir, se le va el miedo, por ejemplo, ¿no? Tienen otra forma de reaccionar, es decir, que era incorporado, es decir, por aquello de identificación con el agresor, pero tenemos que liberarnos de ese modelo negativo que hemos incorporado como agresor que internalizamos y no hacer activo lo que pasivamente se sufrió. Esto es psicoanálisis, esto es Freud. Entonces, es decir, sino hacer activo algo mejor, superando la repetición. Es decir, hacer activo algo mejor, algo que ayude a relanzar la pareja, el amor. Entonces, en este sentido, todo el mundo hoy día sufre de cuestiones afectivas y Fromm decía, ¿no? Siempre lo digo, de que si no va bien el amor, no se ha enfermado. Entonces, está la propuesta